Creo que era esto. Bueno. Listo, ahí ven la bacteria, de nuevo. Bueno, yo creo que seguía hablando, así que díganme. Entonces, les estaba explicando, ¿no? La bacteria gram positiva, que tenía, ¿sí?, la membrana plasmática y la pared celular de múltiples capas, hasta 70 capas de peptidoglucano. Esa era una gram positiva. Pared celular gruesa, solamente membrana plasmática, ¿está bien? Una sola membrana plasmática. Y las gram negativas, ¿sí?, la membrana plasmática interna, una pared celular finita, de 10 capas nada más como máximo, y en celeste, fíjense que les puse una membrana plasmática externa. ¿Está bien? Hasta ahí habíamos visto. Ejemplo de gram positiva, la bacteria Staphylococcus aureus. Ejemplo de gram negativa, la Escherichia coli. ¿De acuerdo? Gram positivas y gram negativas. ¿Por qué esto es importante, la cuestión de gram positiva y gram negativas? Supongamos, ¿sí?, si bien esto ya ahora se pueden hacer otras cosas. Antes de pasar a eso, el colorante que se usa es el cristal violeta. ¿Queda claro? Para la tinción de Gram. La tinción de Gram es una tinción muy rápida que se puede hacer en 2 minutos, ¿sí? Entonces yo rápidamente, por ejemplo, tomo una muestra de la boca de una persona, ¿sí?, o del oído, o de donde fuera, o del pis, ¿sí?, y puedo colorear las bacterias, ¿sí?, fijarme si hay bacterias y colorearlas. Y uso este colorante, ¿sí?, cristal violeta. El cristal violeta, ¿ven? Este es el colorante, se mete en la pared. Entonces la pared atrapa, ¿se acuerdan que era porosa? La pared, esperen que lo agrando, ¿ven? Atrapa el colorante y la bacteria queda coloreada. ¿Me siguen con la idea? Luego se hace una técnica con alcohol, ¿sí?, se fija para que se cierren los poros en la pared y entonces el colorante queda atrapado ahí. Por eso esta es una gram positiva, porque se va a colorear. En cambio esta, como la pared es mucho más finita, no atrapa tanto colorante. Por eso va a ser una gram negativa. ¿Vamos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces el colorante también puede penetrar un poco. Y esta se colorea muchísimo menos, entonces es gram negativa. ¿Queda claro? No se colorea con cristal violeta. Entonces, esperen que les muestro. ¿Sí? Ahora están viendo la presentación en PDF, en las fotitos. A ver, esperen, por acá tenía una para que vieran. Se sigue viendo lo que estaba dibujando, lo que estaba presentando. Esperen que entonces tengo que cambiar en el... No es tan inteligente el programa. Esperen un segundo, cambio acá. Presentar otra ventana. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí. Muy bien, entonces, ven, esto es lo que habíamos visto de las bacterias, ¿sí? Entonces, ven, acá se ve la coloración de Gram. ¿Sí? ¿Ven? Estas quedan más violetas. Bueno, todo depende de la coloración, ¿no? A veces se ven más violetas, a veces se ven más azuladas. Pero ven, si yo agrando un poco más, ¿sí?, se ve que tienen un color medio violáceo, medio azulado. En cambio, las gram negativas no se colorean con cristal violeta. Se colorean, ¿sí?, de otro color. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la tinción de gram, uso el cristal violeta y uso otro colorante.
las gram positivas se colorean con cristal violeta. ¿Sí? Esperen acá. Entonces acá que usé el cristal violeta para poder ver que las gram positivas. ¿Está bien? Y estas bacterias no se verían porque no agarraron el cristal violeta. Entonces, ¿qué uso? Uso un segundo colorante. ¿Queda claro? Hago lo que se llama una coloración de contraste. Puedo hacer una coloración de contraste con hematoxilina o con eosina, bueno, no importa. ¿Está bien? Entonces, uso un primer colorante para ver si hay gram positivas. ¿Con qué detecto las gram positivas? Con el cristal violeta. Y para ver si hay otras bacterias, uso un segundo colorante. ¿Está bien? Porque si no, no las vería. Porque todas estas bacterias, ¿entienden? Yo no vería nada, vería todo en blanco, porque al ser gram negativas no agarran cristal violeta. Si yo no las veo, digo, no hay nada. ¿Se entiende? No están. Pero yo agrego un segundo colorante y sí, está lleno de bacterias, nada más que no son gram negativas, no son gram positivas, son gram negativas. ¿Queda claro? Uso un segundo colorante para hacer el contraste. Entonces, las que se tiñen con cristal violeta son gram positivas. Las que no se tiñen con cristal violeta son gram negativas. Tengo que usar otro colorante. ¿Está? Bueno, básicamente esto es lo que les mostré, ¿sí? Esta es la pared celular ¿de quién? De una gram negativa, ¿ven? Porque es finita, tiene pocas capas. Membrana interna, membrana externa. Estas son porinas, que son proteínas que dejan pasar moléculas. ¿Queda claro? Y acá hay que ver si hay porinas para que pueda pasar. Y esta es una gram positiva. ¿Sí? La gram positiva, muchas capas. ¿Está claro? Esta es la pared celular de peptidoglicano. Muchas capas. Profe, Sí, una pregunta. sí. La gram positiva también tiene porinas, ¿no? Sí, 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 las gram positivas también tienen porinas. Imagínate que está acá la porina. ¿Sí? Ahí está la porina. Entonces, algunas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, esta molécula es muy grande para pasar por la pared celular. ¿Ven? No pasa por la pared celular. Otra que sea más pequeña sí pasa. ¿Sí? Esta, si tiene que pasar por la porina. ¿De acuerdo? Las porinas son proteínas. ¿Listo? ¿Sí? Como se ven, acá están los pilis, ¿sí? Y otras cosas. Y las gram positivas no lo suelen tomar, pero Profe, sépanlo, ahí va. ¿Ven? Tienen ácido lipoteicoico y ácido teicoico. profe. Sí, Le quería hacer una pregunta. Vio que en el gram negativa tiene una membrana externa. sí, Eh, acá está, eh, ¿ven? ¿En qué función tiene esa membrana? Claro, si se acuerdan, vamos a nuestro dibujito. Un segundo. Volvemos a nuestro dibujito. Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciona? Está muy bien la pregunta. Acuérdense que la pared es porosa. Entonces, si algo es pequeño, puede pasar. Si algo es grande, no pasa. ¿Queda claro? Pero, fíjense, la membrana es selectiva. Aún las cosas pequeñas no pueden pasar. ¿Queda claro? Va a depender de la membrana que deja pasar o no, porque las membranas son selectivas, son semipermeables. Entonces, fíjense, la Escherichia, las gram negativas, es como que tienen una capa, ¿sí?, semipermeable por afuera. Entonces, ¿sí?, es más difícil
que puedan penetrar moléculas, ¿sí? Piénsenlo así, en una gram negativa. ¿Por qué? Porque tiene una membrana plasmática externa, y la membrana plasmática externa esta, ¿sí? Es semipermeable en cierta forma. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, es más difícil, puede haber infecciones complicadas tanto con gram positivas o gram negativas, pero si yo tuviera una infección jorobada, probablemente las gram negativas serían más difíciles de combatir, ¿sí? Darían infecciones más graves. ¿Mm? Las gram positivas también. ¿Por qué? Porque hay otra cosa más que no les dibujé, que tienen las bacterias, que se los dibujo ahora, que algunas bacterias que tienen por afuera de la pared, tienen algo que se llama cápsula. No lo tienen todas las bacterias, ¿queda claro? Algunas bacterias tienen cápsula. ¿Y qué es esta cápsula? Esta cápsula es como una gelatina que fabrica la bacteria y que rodea a la bacteria. ¿Queda claro? Tiene agua, tiene glucolípidos, ¿sí? Tienen moléculas, imagínense que es como una gelatina que rodea a la bacteria, es como una baba, ¿está bien? ¿Sí? Por eso se llama Staphylococcus aureus. Bueno, tienen, entonces, algunas bacterias tienen cápsula, entonces es otra capa más que tienen las bacterias de resistencia, de defensa, para protegerse. Las infecciones capsuladas, las bacterias que tienen cápsula, son muy difíciles de combatir. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos, imagínense que esto es un anticuerpo, nuestros anticuerpos no pueden llegar a la bacteria. ¿Por qué no pueden llegar a la bacteria? Imagínense que un anticuerpo es como un misil que fabrica nuestro sistema inmune. Bueno, fíjense, estos misiles no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque la bacteria está rodeada de una cápsula. Entonces las infecciones de bacterias que tienen cápsula, recuerden que no es la pared celular, es otra capa externa, ¿sí? Son difíciles de combatir. Entonces, ¿sí? Pero inicialmente podemos decir que las gram negativas son más jorobadas, ¿sí? Para tratar con antibióticos. ¿Por qué? Por esta cuestión de la membrana plasmática externa. Bueno, dejemos este tema, ¿sí? Es infinito, digamos, imagínense que procariontes es un tema gigantesco. Entonces eso es para lo que es procariontes, ¿no? El tema del gram. Sí, Ah, ok. bueno, entonces, les quería comentar una cosa más antes de empezar con eucariontes, y es, cuando yo tengo una bacteria, ¿se acuerdan que hablamos que la bacteria tenía su metabolismo? ¿Sí? Acá está la pared celular, ahí está la membrana. ¿Sí? Entonces, tenía su ADN. Bueno, y acá también estaban, ¿se acuerdan? Las enzimas, ¿no es cierto? ¿Sí? Había enzimas en el citosol. Y había enzimas, ¿dónde? En la membrana. ¿Sí? Entonces, la bacteria tiene un metabolismo. Entonces, están aquellas que son heterótrofas, o sea que necesitan ¿de qué? De una dieta, porque el alimento, supongamos que el alimento es la glucosa. La glucosa es una molécula que se llama molécula combustible. Entonces, ¿qué es la glucosa?
es una molécula combustible. Es decir, ¿vieron? Un combustible, acá en Argentina le decimos nafta, ¿no? A lo que usan los autos, ¿sí? En otros países le dicen, qué sé yo, benzina, no sé, lo que fuera. ¿Está bien? ¿La glucosa qué es? Es una molécula combustible. Entonces, la glucosa penetra en la bacteria, ¿sí? Penetra en la bacteria y sirve de alimento. Entonces, no vamos a usar más la palabra alimento, ¿sí? Bueno, la vamos a seguir usando, pero ustedes ya saben que el alimento son moléculas combustibles. ¿Qué es una molécula combustible? Es una molécula rica en energía. Entonces, fíjense, en este caso, la glucosa viene del exterior. Entonces quiere decir que es una dieta. Por lo tanto, este es un heterótrofo. El alimento viene del exterior. ¿Qué se hace con la glucosa? Bueno, la glucosa, la voy a dibujar más grande, ¿sí? Va a ser degradada, es decir, la vamos a cortar en pedacitos. A ver, lo voy a dibujar diferente. ¿Sí? Imaginemos entonces que esta pelotita es una glucosa. Entonces lo que hacemos es la empezamos a degradar. Y se la va degradando en diferentes pasos, ¿ven? Cada vez más pequeña. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cada vez se la degrada en pedacitos más chiquititos. Entonces eso es algo que les pasa a las moléculas combustibles. Las moléculas combustibles son degradadas, ¿sí? Y oxidadas. Degradadas quiere decir que las vamos a romper. Y oxidadas quiere decir que cuando las rompemos, le quitamos energía. ¿Queda claro? ¿Se entendió lo que quiere decir? Degradadas quiere decir que las vamos a romper. Le hacemos lisis. Y oxidadas, ¿qué quiere decir? Oxidación quiere decir que le vamos a quitar, ¿qué cosa? La energía, porque la bacteria necesita energía. Entonces, mientras, ¿sí? Ya no sé ni cómo hablar. Bueno, mientras la degradamos, le vamos quitando ¿qué? Energía. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Chicos, esto es muy importante. Sí. Profe, Sí, ¿esto tiene que ver con las monedas de ATP? exacto. Porque no entendía el concepto ese de las monedas de ATP ni lo que es Y el ATP. tampoco. Esperen que lo dibujo de nuevo, así me queda más prolijo. Entonces, ¿cuál es el destino de las moléculas combustibles? Es terrible el destino de las moléculas combustibles. Tienen que ser degradadas y tienen que ser oxidadas, ¿sí? Entonces, imaginemos. Esto que acaba de entrar acá, esto es una glucosa. Entonces, a la glucosa, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar lo siguiente, ¿sí? La va a agarrar una enzima, ¿sí? ¿Y qué hace la enzima con la glucosa? La rompe. ¿Queda claro? ¿Sí? La va a romper por acá, por la mitad. ¿Está? Simultáneamente, ¿qué es lo que ocurre? Simultáneamente le quitamos energía a la glucosa, ¿entienden? La glucosa es una molécula que tiene mucha energía. ¿Ven? Esta es la glucosa. ¿Me siguen con la idea? Esta es la glucosa. Es una molécula que tiene mucha energía, entonces la rompemos. Cada vez que la rompemos, le quitamos energía. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Entonces después, ¿qué pasa? La agarra otra enzima. ¿Y qué le hace a la pobre glucosa? La vuelve a romper. Y simultáneamente, ¿qué hacemos? Le quitamos energía. Que claro, fíjense que tiene 3 de energía. Entonces, ¿qué le pasa de nuevo? Le tratamos de quitar toda la energía. ¿Sí? Es como el gobierno, ¿vieron? Que cobra impuestos, te paga poco, bueno, todas esas cosas. Bueno. Entonces, la completamos, hacemos la degradación, ¿sí?
y le quitamos energía. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, se dan dos cosas. A la molécula de glucosa la degradamos. ¿Sí? Entonces, las moléculas combustibles se degradan. Y se oxidan. ¿Qué quiere decir que se oxidan? Que le quitamos la energía. Entonces, cada una de estas son reacciones de oxidación. ¿Qué vamos a hacer con esa energía? Después vamos a ver que esta energía me va a servir ¿para qué? Para obtener ATP. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Pero qué es el ATP? ¿El ATP qué es? Qué buena pregunta. Bueno, el ATP es una moneda energética, es otro tipo de molécula, ¿de acuerdo? Entonces, la glucosa quedó como combustible. ¿Estamos hasta ahí? En la nafta. ¿Vieron el auto? Quema nafta. ¿Sí? ¿Qué es el ATP? Bueno, si ustedes vieran un motor de estos, de los autos que tenemos nosotros, no un motor eléctrico, verían que la nafta entra en los pistones, ¿sí? Como un spray, como un aerosol entra la nafta. Se combina con oxígeno, se produce una chispa y la nafta explota. Eso es lo que produce el movimiento de los pistones y es lo que va a producir el movimiento de las ruedas. Y que... ¿Queda claro? El ATP sería la explosión. ¿Se entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ATP? El ATP es la moneda energética. Es una molécula que, fíjense, yo la glucosa tengo que hacer un montón de pasos. ¿Sí? Yo acá hice 3. Imagínense que no son 3 pasos, en realidad son 11 pasos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, la glucosa es una molécula combustible. ¿Qué hacemos para degradarla? Hacemos un proceso que se llama glucólisis. ¿De acuerdo? La glucólisis, ¿qué es? Glucólisis, degradación de la glucosa. La glucólisis es parte del metabolismo. ¿Sí? Conjunto de reacciones químicas de los seres vivos. En cambio, el ATP, imagínate que es como un huevito Kinder el ATP, ¿está bien? ¿Sí? El ATP es un huevito Kinder, ¿viste? Que estamos súper, cada vez que tenemos un huevito Kinder, bueno, ahora ya no se pueden comprar más, no sé ni cuántos salen, hace millones de años. Bueno, ahora viene Pascua, seguro que voy a ligar algún huevito Kinder. Bueno. ¿Sí? Entonces, el ATP es una molécula que se rompe. ¿Queda claro? En un solo paso. Ahí está la clave. En un solo paso. ¿Queda claro? Queda ATP, que tiene 3 fósforos, me queda por un lado ADP y por otro lado un fósforo. Esperen que lo... ¿Sí? Me queda acá. ¿Sí? Entonces el ATP se rompe. Me queda ADP, adenosín difosfato, y un fósforo. Entonces, ¿qué es el ATP? Ya lo vamos a ir viendo de a poco. El ATP significa adenosín trifosfato. ¿Qué es el adenosín trifosfato? Es una molécula que tiene 3 fósforos, es un nucleótido trifosfatado. ¿Está bien? Por ahora no tiene mucha importancia que sepan esto exactamente, pero quiero que sepan que el ATP es una molécula que se rompe en un solo paso. Y cuando se rompe, libera energía. ¿Queda claro? Ojo que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Entonces el ATP se degrada y en un paso, ¿sí?, libera energía. Y esta energía es la que se necesita para todos los procesos. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que había reacciones exergónicas y reacciones endergónicas? Las reacciones endergónicas necesitan energía. ¿De dónde viene la energía? Viene del ATP. ¿Está bien? El ATP, ¿ven? Tiene energía. Cuando se rompe, se libera. Pero es algo que puede hacer en forma muy rápida. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Degrada glucosa, ¿sí?, y fabrica ATP con la energía de la glucosa. Fabrica monedas energéticas. ¿Listo?
¿Y dónde se fabrica muchísimo ATP? Eso lo vamos a ver después. Se fabrica acá en la membrana, ¿sí? ¿Ven? Voy a dibujar como unos honguitos. Hay una enzima muy especial. ¿Ven? Está lleno de estos honguitos. ¿Qué son estos honguitos? Estos honguitos, esperen que les cambio el dibujito un poquito. Estos honguitos son enzimas también. ¿Sí? ¿Dónde están? Están en la membrana. Y su función principal de estos honguitos es fabricar ATP. ¿Queda claro? Después vamos a ver cómo ocurre eso. Pero la mayor parte del ATP se fabrica acá en la membrana. ¿Y cómo se llama esta enzima súper importante? Esta enzima súper importante se llama, como fabrica ATP, se llama ATP sintetasa. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, para que funcione esta forma de fabricar ATP en la membrana, se necesita oxígeno. ¿Queda claro? Entonces se necesita hacer un proceso que se llama respiración aeróbica. ¿Y dónde ocurre la respiración aeróbica? Ocurre en la membrana. ¿Y qué se necesita? Se necesita oxígeno. Si ocurre respiración aeróbica que ocurre en la membrana, ¿dónde estoy? ¿Sí? Si ocurre la respiración aeróbica que necesita oxígeno y ocurre en la membrana, gracias a la respiración aeróbica se fabrica muchísimo ATP. ¿Queda claro? En cambio, ¿sí? Voy a hacer una raya, si lo ven. ¿Ven? Cuando yo fabrico ATP degradando glucosa y no tengo oxígeno, se fabrica ATP pero menos. ¿Sí? Por otro proceso, ¿sí? Que no necesita oxígeno. Entonces, anotemos. La respiración aeróbica necesita ¿qué? Necesita oxígeno. Y gracias a la respiración aeróbica se sintetiza mucho ATP. Pero las bacterias, algunas bacterias, cuando no tienen oxígeno, hacen otro proceso. Este proceso sin oxígeno, ¿sí? Sin oxígeno, se llama fermentación. Y se produce menos ATP. ¿Sí? Produce menos ATP, o sea, menos monedas energéticas. Es como si ganaras menos plata. ¿Sí? Entonces, por fermentación se produce ATP, pero menos. Con la respiración aeróbica producís, ¿qué? Muchísimo más ATP, mucho más ATP. ¿Queda claro? ¿Sí? Gracias a la respiración aeróbica. Entonces, las bacterias, para resumir, tienen dos tipos básicos de metabolismo. Un metabolismo con oxígeno que es ¿qué cosa? La respiración aeróbica. ¿Cuál es la ventaja de la respiración aeróbica? Gano muchísimo, ¿qué? ATP. Gano mucha plata, gano muchas monedas energéticas. ¿Está bien? Y un metabolismo sin oxígeno, ¿sí? No hay oxígeno, que se llama fermentación. Respiración aeróbica y fermentación. ¿Qué pasa? ¿Gano ATP? Sí, pero gano menos. ¿Está bien? Estás justo por encima, ¿eh?
de la línea de pobreza. En cambio acá, con la respiración aeróbica, ¿sí?, ganás mucho más. En cuanto a ATP, ¿queda claro? ¿Se entendió hasta acá? Yo sé que esto es más complejo, pero bueno, de a poco. ¿Sí? Digan algo. ¿Quieren que repita algo? No, No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, el metabolismo entonces tiene que ver con la transformación de las moléculas, ¿ven? Yo empecé con la glucosa, que era una molécula grande, y la degradamos a algo más pequeño y simple. Hay liberación de energía. Con esa energía puedo fabricar ATP. ¿Sí? Si esto se realiza sin oxígeno, lo vamos a llamar fermentación. ¿Se gana ATP? Sí, pero menos. Hay otro metabolismo con oxígeno que se llama respiración aeróbica, donde se puede ganar mucho más ATP. ¿Hasta ahí estamos? Profe, Sí. ¿qué es lo que está entre paréntesis? No Donde sé. después de oxígeno. Después de oxígeno. ¿Dónde? Donde dice ¿Acá? metabolismo. ¿Sí? G, que ¿acá? Sí. A eso es la G de gas. Es un gas el oxígeno, está en el aire. Ah, bueno. ¿Está bien? Gracias. ¿Dónde está? Disculpe, Sí. perdón, profe, lo de estos dos tipos de metabolismo, ¿entran para las dos células, la procariota y eucariota? Sí, después lo vamos a ver. Por ahora para bacterias. ¿Está bien? Después lo vamos a extender para eucariontes. Los eucariontes también pueden hacer fermentación o pueden hacer respiración aeróbica. ¿Está? ¿Sí? Entonces recuerden que la bacteria es procarionte. Ah, bueno, gracias. Recuerden que se va a cortar y volvemos a entrar una vez más, ¿sí? No vamos a entrar la hora completa, sino un ratito, ¿está? Para tratar de redondear. Exactamente como hicimos hasta ahora. Entonces, ¿sí? Las bacterias tienen un metabolismo con oxígeno, la respiración aeróbica, ganan más ATP, o sin oxígeno, la fermentación, ganan menos ATP. Y la otra gran diferencia, ¿qué es? Es que la respiración aeróbica, ¿dónde ocurre en procariontes? En procariontes ocurre en la membrana plasmática. En cambio, la fermentación, ¿dónde ocurre en los procariontes? Ocurre en el citoplasma. ¿Cómo entraron tanta gente a hacer propaganda en el grupo? Debe ser porque está pegado el QR, ¿no? Bueno. ¿Sí? Entonces, la fermentación, fíjense, ocurre en el citoplasma. ¿Sí? ¿Sí? Ocurre acá, ¿ven? Citoplasma, la fermentación. La fermentación, entonces, es un proceso que ocurre en el... Hagamos un cuadrito, así les queda resumido. Hagamos un cuadro, ¿sí? Entonces, para procariontes. ¿Sí? ¿Qué metabolismo pueden tener? ¿Sí? Un metabolismo aeróbico, fíjense que entra otro concepto, o metabolismo anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Metabolismo aeróbico necesita oxígeno, que es un gas. ¿Está bien? Metabolismo anaeróbico no necesita oxígeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, metabolismo aeróbico, la respiración aeróbica. Metabolismo anaeróbico, la fermentación. Ojo que nosotros no estamos viendo todos los tipos de metabolismos, ¿sí? Porque también hay una respiración anaeróbica, pero no los queremos volver locos, entonces lo dejamos ahí. Entonces, tipo, respiración aeróbica. ¿Dónde? En procariontes. Recuerden que esto es en procariontes, ¿sí? ¿Dónde ocurre? Membrana plasmática.
Fermentación, ¿dónde ocurre? Cito, sol. Ganancia de ATP. Por ahora, simplemente quiero que sepan algo conceptual. Ganancia de ATP, con la respiración aeróbica gano mucho ATP. Que eso es lo que quiero. El ATP es lo que tengo que ganar, es la moneda energética. Es lo que permite la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? En la célula. Porque todos los procesos necesitan energía. ¿Sí? Algunos liberan energía, pero muchos otros necesitan energía. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Para terminar ya con esto, ahora sí, 2 palabritas sobre las bacterias que hacen fotosíntesis. ¿Se acuerdan que había bacterias? ¿Sí? Tienen pared celular. Sí, también. Y tenían invaginaciones de membrana, es decir, la membrana se mete para adentro, ¿sí? Se pliega y se mete hacia adentro. ¿Sí? No lo hago todo, porque si no voy a tardar 2 horas. Pero ven, la membrana se mete para adentro y ahí hay clorofila. Entonces, este es otro tipo de bacteria. ¿Está bien? ¿Sí? La pared celular, acuérdense que la hago siempre de otro color, pero bueno. ¿Listo? Entonces, esta es otro tipo de bacteria. ¿Qué bacteria tenía clorofila? Lo vimos cuando vimos reinos. ¿Dónde está? Bueno, no sé, ¿Quién estaba esperando para entrar? Bueno, no sé. Se va a cortar, ¿sí? Ahí está, permitir. Ahí entró Rocío. Bueno, entonces. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tiene clorofila. ¿Esto era qué cosa? ¿Qué tipo de bacteria era esta? Una cianobacteria. Perfecto. Entonces, esta es una cianobacteria. ¿Sí? Entonces, yo hice unas poquitas, pero imagínense que está lleno, ¿no? Lleno de estas invaginaciones de membrana, que la membrana, en vez de ser lisa, se mete para adentro y ahí hay clorofila. Y la clorofila sirve para atrapar la luz, sirve para atrapar la energía lumínica. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que llega luz, ¿sí? Con la clorofila, ¿qué hacemos? Transformamos la energía lumínica ¿en qué? En energía química. Y vamos a poder fabricar después, ¿qué? ATP. ¿Queda claro? Y con el ATP, ¿qué va a poder fabricar? Va a poder fabricar hidratos de carbono, glúcidos. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe, ¿dónde se Un ubica segundito, esta bacteria? un segundito. Déjame Ay, terminar perdón. esto. Entonces, con el ATP, que es energía, va a poder fabricar hidratos de carbono. Hidratos de carbono quiere decir que la bacteria que va a necesitar agua y dióxido de carbono, que es un gas, para poder fabricar ¿qué? ¿Sí? Glucosa. Después esto. En realidad no es el primer hidrato de carbono que se fabrica. ¿Sí? Primero se fabrica otro. ¿Sí? Lo pongo acá. ¿Ven? La glucosa va a ser el alimento final. Hidratos de carbono tiene que fabricar la bacteria. Necesita dióxido de carbono, que es de donde viene ¿qué cosa? Viene el carbono. Y necesita hidrógenos y electrones que vienen del agua. Entonces, el primer hidrato de carbono que se va a fabricar, no se lo olviden porque esto lo toman,
el primer hidrato de carbono que se fabrica es lo pongo en rojo así no se lo olvidan, es el pegal. Ese es el primer hidrato. Y después, una vez que fabrico el pegal, puedo fabricar la glucosa. Y la glucosa es el alimento. Entonces, fíjense, ¿qué hace una cianobacteria? ¿La glucosa viene de afuera? ¿Viene de afuera la glucosa? No. No. Entonces la fabricó. Entonces, ¿qué es la cianobacteria? Es un autótrofo. Fabrica su alimento. Fabrica sus moléculas combustibles. ¿Pero la fabrica para después romperla en monedas de ATP de vuelta? Tal cual, sí. Tal cual. Vos me decís, pero parece un o sea, es como que nos suena ilógico, pero no, es completamente lógico. Imagínense nosotros. Si no comemos, nos morimos, ¿no es cierto? El alimento tiene que venir de afuera. Pero nosotros comemos el alimento para degradarlo y quitarle la energía. Las plantas, las bacterias autótrofas, ¿qué hacen? Fabrican el alimento. Pero eso es solamente el primer paso. Después, ¿qué tienen que hacer con el alimento? Como vos dijiste, ¿sí? Luego lo tiene que degradar. Entonces, es doble trabajo, ¿no? Primero, fabricar el alimento, ¿sí? Entonces, la síntesis de alimento, ¿cómo se llama? Se llama fotosíntesis. ¿Claro? Fabricó el alimento. Fabricó la molécula combustible. ¿Sí? La molécula combustible. Pero después, ¿qué tiene que hacer? Y este alimento que fabricó, probablemente tenga que hacer después, ¿qué? Respiración aeróbica, ¿sí? Le va a necesitar oxígeno. ¿Para qué? Para fabricar ATP nuevamente. Entonces, fíjense, con la luz fabrica ATP para fabricar el alimento, pero después tiene que volver a degradar el alimento para otra vez generar ATP. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, imagínense, solamente tiene ATP cuando hay luz, pero necesita ATP todo el tiempo, en cualquier momento va a necesitar ATP, con luz, con oscuridad. Este ATP solamente se usa para fabricar glucosa. Es una forma de almacenar energía en la glucosa. Porque vos no sabés, si se nubló te moriste, porque no puede fabricar ATP. Entonces, los seres vivos han evolucionado para no depender, ¿sí?, del ATP que obtienen mediante la energía lumínica, sino que con este ATP fabrican, ¿sí?, hidratos de carbono. Y el hidrato de carbono se puede almacenar. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver eso. O se puede usar rápidamente como alimento para generar ATP de nuevo. ¿Se entendió? Entonces las cianobacterias son autótrofas, acuérdense de eso. Tienen clorofila bacteriana, clorofila de tipo B. ¿Sí? Bueno. Se va a cortar, ¿no? ¿Cuánto falta para que se corte? ¿O ya se cortó? 9 minutos. 9 minutos, bueno. Bueno, terminamos con... Este es el otro tipo de metabolismo, ¿no? Este es el metabolismo autótrofo. Entonces tenemos bacterias aeróbicas. O sea, ¿qué es una bacteria aeróbica? ¿Sí? Procariontes, metabolismo autótrofo. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cómo les estaba diciendo? Diferentes tipos de bacterias, ¿no? Tenemos bacterias aeróbicas, que necesitan oxígeno, porque hacen respiración aeróbica. Y imagínense una bacteria que vive a 100 metros bajo el suelo. No hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, tiene que ser anaeróbica. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Imagínense una bacteria que vive sobre la piel. Y bueno, probablemente sea aeróbica. ¿Sí? Y hay un tipo de bacterias muy especial, ojo, a ver acá donde tenemos el cuadrito. Hay bacterias
que son facultativas. ¿Qué quiere decir que una bacteria es facultativa? ¿Sí? Las bacterias facultativas, lo voy a poner acá en rojo, ¿sí? Una bacteria facultativa ¿sí? Una bacteria facultativa, cuando tiene oxígeno, ¿qué hace? Hace respiración aeróbica. Si tiene oxígeno, ¿sí? Hace respiración aeróbica. ¿Queda claro? Y si no tiene oxígeno, ¿qué hace? Hace fermentación. Entonces, una bacteria facultativa quiere decir que tiene la facultad, la capacidad de adaptarse al ambiente. Si hay oxígeno, ¿sí? Hace respiración aeróbica. Sin oxígeno hace fermentación. Eso es una bacteria facultativa. ¿Todas las bacterias son facultativas? No. ¿Sí? Como nosotros, por ejemplo. Nosotros sin oxígeno ¿podemos vivir? No, muy poquito tiempo. Un par de minutos ya nos desmayamos y después nos morimos. ¿Está bien? Pero si fuéramos facultativos, podríamos soportar la ausencia de oxígeno y vivir haciendo fermentación, pero no podemos. ¿Está bien? La fermentación sirve para nosotros para breves periodos de tiempo. ¿Sí? En el músculo, ya lo vamos a ver. Pero hay bacterias que pueden vivir con oxígeno y sin oxígeno. Hay bacterias que solo viven con oxígeno, son aeróbicas, estrictas. Y hay bacterias que son anaeróbicas. ¿Está bien? Es decir, si hay oxígeno se mueren. Una bacteria anaeróbica, el oxígeno las mata, porque el oxígeno actúa como veneno para ellas. ¿Sí? Para una bacteria aeróbica actúa como veneno. Bueno, terminamos con procariontes, ¿sí? Es un choclo. ¿Sí? Y vamos a empezar con eucariontes. ¿Está? Bueno. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Cuánto falta para que se corte? 5 minutos. 5. Bueno, seguimos hasta que se corte. Hacemos un intervalito, ¿sí? Y les mando el link. Bueno. Entonces, a ver, vamos a cerrar esta. Y vamos a abrir otra pizarra. Bueno, listo. Entonces, vamos con célula eucarionte, ¿sí? Primero miremos unos dibujitos hasta que se corte. Así descansamos un poco también. Bueno, ven, acá tienen al microscopio óptico. Esto es importante, que me había olvidado de decirles. ¿Ven? Al microscopio óptico yo veo la bacteria. ¿Me están viendo la foto? Sí. ¿Sí? Sí. Esta es una bacteria. ¿Está? Esta de acá, ¿eh? Esto, ven, es una bacteria. Entonces, como ven, lo que yo les había dicho de la bacteria, veo la forma. Esto, obviamente, ¿qué es? Como es alargada, es un bacilo. ¿Listo? Y acá no llega a verse, pero ven, hay una célula eucarionte. Acá hay otra, ¿no es cierto? Acá, ¿qué se ve? Se ve el núcleo, se ven, por ejemplo, otras cosas, acá se ve algo más en la membrana. Bueno, se puede ver mejor, la foto no es muy buena. Pero les quería mostrar la diferencia, que la bacteria no veo detalles, ¿sí? Con el microscopio óptico solamente veo la forma. Si hubiera un coco sería redondeado, ¿está bien? Pero no veo nada interno. Para ver todo lo interno de una bacteria, ¿qué necesito? Necesito el microscopio electrónico, ¿ves? Si no, solamente se ven las formas. ¿Listo? Para ver esto de la bacteria, ¿ven cómo se ve? Que no se distingue nada interno de la bacteria. Solamente se ve la forma y la coloración. Para ver esto de una bacteria, ¿sí? Que es un dibujito, necesito el microscopio electrónico. ¿Queda claro?
Muy bien, de eso después vamos a volver a hablar. ¿Sí? Acá tienen otra bacteria. No se preocupen qué es el mesosoma. ¿Sí? No se toma, no existe más el mesosoma. Muy bien, ¿listo? ¿Ven? Esto es una microscopía electrónica, pero de barrido. ¿Sí? Pueden tomar algo de microscopía, ¿sí? Por eso les estoy diciendo algunas cosas. Fíjense, en una microscopía electrónica de barrido se ve todo en 3 dimensiones. ¿Ven? Acá es como esta bacteria está apoyada, miren cómo está deformado, ¿no? ¿Por qué? Porque a la bacteria, en vez de colorearla, lo que se hace es, se la rodea con oro, con una capa muy finita de oro o de platino, y cuando los rayos, ¿sí? Cuando los electrones impactan contra el microscopio electrónico, cuando los rayos impactan, rebotan y se forma una imagen en 3 dimensiones. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bacteria está recubierta de una capa de un grosor de átomos, un solo átomo de grosor de oro o de platino. Entonces se forman estas imágenes en 3D. ¿Sí? Acá hay una imagen, ¿ven? Las bacterias con los pilis están agarrados a nuestras células y se están multiplicando. Esto es una imagen en falso color, pero se ve de nuevo que es un bacilo. Bueno, esto es lo que ya vimos, el metabolismo, la fisión, ¿ven acá? Ya se va a cortar, profe. Listo, ¿ven? Entonces, se corta, ¿ven? Esto es también una imagen en falso color con microscopio electrónico. ¿Cómo sé que es microscopio electrónico? Porque estoy viendo el cromosoma, ¿ven?